Hola, pues muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos y nada, te vamos a hacer una entrevista sobre nuestra sección que va más dedicada a Fariña y ya hemos entrevistado a más de los actores de la serie y pues queríamos tener información sobre el escritor de la obra y pues nada. La primera pregunta es, dice su biografía en Libros del Cao que usted empezó en redacciones y después huyó para ser freelance. ¿Cómo fueron sus inicios como periodista? ¿Por qué se decidió por esta profesión? Bueno, pues a ver, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Encantado de poder ayudaros, que ya sé que tenéis un proyecto muy interesante, ya me hablaron de él. Y entrando en harina, nunca mejor dicho, pues yo empecé en periodismo, bueno, nunca fui un periodista vocacional, que muchas veces se hace un relato muy romántico de este asunto. Cuando se le pregunta a los periodistas, pues ya desde pequeños contaban historias y tenían un periódico en el colegio, etcétera. No es mi caso. A mí la verdad es que siempre me gustó mucho leer, siempre fui un niño que leí mucho y también escribir. Y entonces a partir de ahí pues fui enfocando un poco mis inquietudes hacia todo lo que tenía que ver con la lectura y la escritura. Eh, Como enseguida me di cuenta que no tenía la capacidad de ser escritor, pues dije, pues tal vez periodista sí. Y entonces, bueno, pues empezó a interesarme el periodismo, empecé a, a- a enfocar hacia ahí mi vida y sobre todo fue cuando empecé a trabajar prácticas en Coruña, en Radio Coruña, Cadena Ser, cuando de verdad me di cuenta de que el periodismo me gustaba y que quería dedicarme a eso. En una charla TED Galicia en el 2016 cuenta cómo se hace un reportaje. Nosotros tenemos que escribir uno sobre el narcotráfico y los terribles efectos de las drogas. ¿Qué nos recomendaría hacer? ¿Qué tiene que tener un buen reportaje o una buena crónica? Bueno, a ver, dos cosas básicas es ser muy rigurosos y cualquier buena crónica o buen reportaje lo que tiene que tener sobre todas las cosas es algo interesante que aportar al lector, algo distinto, algo que llame la atención y que esté sustentado siempre en la verdad y ser muy rigurosos, que no haya otra intención que no sea la de informar y la de contarle a la gente algo interesante. Si no se está seguro de si es verdad lo que se está contando o si lo que se cuenta responde a otros intereses que no sean esos, pues ya no es una buena crónica o ni reportaje o ni siquiera es una crónica, es un reportaje, es otra cosa. Y a partir de ahí, cuando ya estamos seguros de que tenemos un buen material interesante y además contrastado, pues es interesante buscar un lenguaje pues un poco que rompa un poco con un artículo tipo, pues buscar un lenguaje más cercano, que sea también, pues por ejemplo en vuestro caso, que sois jóvenes, pues un lenguaje también que atraiga a la gente joven, explorar con el lenguaje siempre es interesante, eh, siempre combinar eso con por ejemplo, en esta charla TED, ¿no? Que me hablabas, yo daba como 4 preceptos un poco y decía que es interesante intentar captar siempre la atmósfera, pues si vais a hablar en este caso del narcotráfico, es importante que habléis un poco de cómo es el escenario, el contexto, etcétera, de las Rías Baixas, de esa Galicia, ese clima, esa atmósfera, ese ambiente. Es importante que deis voz a testimonios, como me estáis dando voz a mí, pues que intentéis que haya voces de todos los protagonistas implicados en este asunto, si podéis aproximaros pues a las madres, a las autoridades, a algún contrabandista arrepentido, periodistas, etcétera, pues todo suma, es importante darle voz y también tener en cuenta que hay un contexto al que hay que hacer caso, que no vale dar cosas por supuestas, que no vale, que como vosotros sabéis algunas cosas, pensar que el lector o el espectador también las va a saber, siempre hay que tener muy claro de qué estamos hablando y por último pues es importante y en los tiempos que corren más donde los datos tienen cada vez más peso pues ofrecer datos cuál es la situación actual del narcotráfico, cuál era antes, en qué ha cambiado, qué cantidad de droga existe que entra en Galicia, qué dinero supone, en fin, todo lo que sea datos pues siempre viste muy bien el reportaje. Yo creo que con esos ingredientes y esas premisas iniciales se puede considerar que podría haber un buen reportaje. ¿Cuándo, dónde y cómo comienza a gestarse Fariña? ¿Por qué decide dedicarle tanto tiempo de investigación a un tema tan complejo como es el narcotráfico? Bueno, digamos que el tema siempre fue un tema que me interesó desde siempre, más como lector, obviamente.
pero bueno, como gallego pues crecí en esa realidad y constantemente veía que se producían noticias que a mí me llamaban mucho la atención, pero que en Galicia un poco vivían en la normalidad, en dar por supuesto que eso era algo normal, pues que interceptaran un alijo de cocaína, que encontrasen una planeadora varada en una playa, que detuviesen a un narcotraficante en su mansión en la Ría de Arousa. Parecían cosas normales y a mí me llamaba la atención y era consciente de que eso no era normal y que era muy interesante de contar. Y efectivamente los medios gallegos y los periodistas gallegos pues siempre lo han contado y han estado a la altura. Pero veía que en otros sitios, a medida que yo iba creciendo, pues también me daba cuenta de que en otros sitios donde tenían fenómenos criminales parecidos, pues como en Italia o como en Latinoamérica, pues hacían una explotación cultural en forma de libros, de series, de películas, de novelas, y veía que en Galicia no se hacía nada de eso, que había algunos libros de principios de los 90 y ya está, luego no había nada. Y siempre me pregunté por qué los gallegos no poníamos más luz sobre eso y hacíamos una explotación narrativa y cultural más grande de este fenómeno, porque eso es algo muy importante. Primero, porque explotar culturalmente las propias miserias o los capítulos más oscuros es una manera de romper el tabú y también habla de la madurez de una sociedad, el poder hablar desde la cultura, desde el periodismo y desde la narrativa de estos hechos que nos avergüenzan y que nos dan miedo. Yo creo que con esa premisa, que con esas ideas de que había que poner luz ahí, explotarlo culturalmente, me decidí a hacer algo con el narcotráfico. Al principio no tenía muy claro el qué, pensaba tal vez en una serie de reportajes, en un documental, pero finalmente cuando hablé con Libros del Cao, pues allá por 2014, les propuse o les comenté esta idea que tenía, les gustó mucho y empezamos a trabajar inmediatamente en el libro. ¿Hubo algún lugar, persona o institución al que fuera complicado o imposible acceder? ¿Cuál fue el momento más difícil en la investigación? Hubo personas que no fue posible acceder a ellas, pues algún narcotraficante con el que me hubiera podido interesar hablar, porque bueno, siempre es interesante escuchar la voz también del otro lado de este asunto y que no fue accesible. Algún juez que tampoco quiso hablar. En general me encontré con bastantes más dificultades de las que tenía previstas. Pensé que iba a ser más accesible la gente y en realidad casi nadie quería hablar. Me costó bastante convencer a la gente para que hablase. Me llamó la atención sobre todo que los vecinos aún tienen muchísima resistencia a hablar y detecté que aún había un temor o una desconfianza hacia el fenómeno, hacia el asunto, que también me hizo comprender que es un fenómeno que no es pasado, que es presente y que aún genera temor y desconfianza. Entonces hubo gente inaccesible y luego lo que más me sorprendió, porque con eso en general ya contaba, aunque iba a haber gente que no fuera accesible, pero sí que me sorprendió la dificultad en general para hablar con la mayoría de protagonistas del libro. El ser de Coruña y de criarse allí en los años 80 y 90, ¿cómo le influyó a la hora de enfocar de una manera determinada Fariña? ¿Qué recuerdos tiene de su adolescencia en lo que se refiere a este tema? Bueno, digamos que en lo personal yo estoy del lado de la juventud que padeció la omnipresencia de las drogas. Cuando yo crecí como adolescente en Coruña, el acceso a la cocaína, el consumo de cocaína era algo normal, era algo habitual. Fue cuando me fui de Coruña, años después, cuando me di cuenta de que eso no era normal, la presencia tan habitual. Entonces esa sensibilidad o digamos ese punto de vista siempre lo he tenido en cuenta a la hora de escribir el libro. Sabía y sé cuáles son las consecuencias últimas del narcotráfico y que más allá del relato casi aventuresco de los narcotraficantes o por momentos novelesco de lo que se cuenta, hay una cara muy cruda y muy complicada y muy dura para los gallegos que tiene que ver con la generación perdida y con el daño que ha hecho la droga a la gente joven. Y yo eso lo quise plasmar en el libro y dejarlo muy claro y dar voz a toda esa parte de esta historia y supongo que, que tenerlo tan claro también tenía que ver bueno, con mi experiencia, mi adolescencia y en mi niñez en la costa gallega, que como te digo, pues estaba inundada por las drogas.
Como un historiador, para llegar a Miñanco, Ouviña, Charlín o Terito, echa la vista atrás a la historia del contrabando en Galicia, en particular en la frontera con Portugal y la Costa da Morte. ¿Qué importancia tuvo este fenómeno para que después les fuera tan fácil a los contrabandistas transformarse en narcotraficantes? Bueno, el salto del contrabando al narcotráfico se explica a través de muchos factores, pero sobre todo tiene que ver con la normalización de la actividad del contrabando. Durante muchos años en Galicia el contrabando era una actividad bien vista porque ayudaba a los vecinos pues, a acceder a elementos que no podían acceder, como alimentos, como medicinas, etcétera. Y más adelante, cuando ya estos productos de primera necesidad no eran tan escasos, pues lo que consiguió el contrabando es que la gente percibiese que generaba empleo, creaba riqueza y por tanto seguía bien visto. De manera que cuando en los años 80, a principios de los años 80, incluso a finales de los 70, algunos contrabandistas empezaron a ser narcotraficantes, el marketing social o esa idea o esa percepción de que eran hombres importantes que aportaban cosas beneficiosas a la comunidad, pues estaba muy instalada y eso fue una ventaja para ellos. Durante muchos años pudieron dedicarse al narcotráfico impunemente, incluso con el respaldo y la tolerancia de la sociedad gallega. No fue hasta que la droga empezó a hacer estragos en la juventud, hasta cuando respondieron las madres, sobre todo las madres de esos chicos, empezaron a alzar la voz contra estas figuras y bueno, fue pues agitar un escenario muy hermético y fue enfrentarse a personajes muy poderosos y ahí empezaron a cambiar las cosas. Fue a partir de este grito cuando reaccionó los medios de comunicación, las autoridades, la policía y finalmente los políticos. Una de las claves del éxito de los contrabandistas era la vista gorda de la sociedad, incluida una parte de las fuerzas del orden. ¿Cómo afectó esto a la extensión en el tiempo de la situación y al cambio del tabaco a la droga? ¿Cómo ha sido hasta la fecha el papel de las fuerzas de seguridad en este tema? Bueno, digamos que las fuerzas de seguridad llevan luchando contra el narcotráfico muchos años y hay que decir que en Galicia y en general en España son tremendamente efectivas y eficaces. También porque España es un punto de desembarco de drogas y de transición de las drogas muy importante, uno de los, si no el principal de Europa, y por tanto aquí las fuerzas de seguridad están muy preparadas y solo hay que ver la cantidad de droga que se decomisa cada año en España, es altísima, no se da en ningún otro país europeo. Por tanto, lo que hay que hacer en primer lugar es hablar bien de las fuerzas de seguridad y de su lucha contra el narcotráfico. A partir de ahí, lógicamente, la historia de las fuerzas de seguridad va en paralelo a una historia con luces y sombras y por supuesto las sombras también les alcanzan a ellos, sobre todo en la época del contrabando del tabaco, cuando los contrabandistas, precisamente porque la percepción de lo que hacían no era tan negativa como es hoy el narcotráfico, pues tenían mucho poder y tenían a mucha gente a su servicio, políticos, vecinos, empresarios y también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y de ahí esos casos de corrupción y de chivatazos, de confidentes, etcétera. De eso está lleno, pero creo que no es algo exclusivo de Galicia. Cualquier movimiento criminal en el mundo necesita básicamente de connivencia con el poder, si no es imposible que tenga éxito. Y en Galicia pues se repitió lo que se ha repetido en tantos otros sitios del mundo, pues que en momentos puntuales pues las fuerzas de seguridad pues han tenido capítulos oscuros. Algunas de las personas con las que hablamos mencionan la anécdota del niño al que le preguntan los periodistas qué quiere ser de mayor y responde, contrabandista, como su padre. ¿Qué significado simbólico tiene esto cuando se ha visto que los descendientes de Charlín o de Ouviña también se hayan dedicado al mismo negocio? ¿Es algo que todavía está presente de algún modo en la sociedad gallega de 2019? Bueno, el capítulo de ese niño tiene un significado, representa la aceptación que tenía el contrabando entonces, donde no había que ocultar que uno era contrabandista, al revés, era motivo de orgullo y donde el negocio se transmitía de padres a hijos. En el narcotráfico esto ya no fue tanto así, ya no se ocultaba y ya no era tan hereditario, aunque es verdad que en muchísimos casos los narcotraficantes pues trasladaban su negocio o implicaban a sus descendientes. Eso sigue siendo así en muchos casos, digamos que en ciertos círculos de,
Galicia, donde existe el narcotráfico, sigue siendo los hijos y los nietos de los entonces narcotraficantes los que se dedican o bien al narcotráfico o bien a gestionar el patrimonio que sus abuelos o sus padres amasaron con el narcotráfico. Digamos que es difícil romper esa línea hereditaria. Eso sí, lo que hay que especificar es que ya no es tan extenso como era antes, sino que ahora los círculos o los puntos donde estas familias o estos contextos sociales se siguen dedicando al narcotráfico son cada vez más reducidos y sobre todo digamos que están más aislados de la sociedad. La sociedad gallega hoy ve el narcotráfico como una actividad criminal. La línea roja que separa la sociedad del narcotráfico es clara, cuando hace años era más aguada, más difusa, y eso hace que tengan que ser más discretos, que tengan que tener todas las precauciones del mundo y que un capítulo como el de aquel niño en la televisión pues sea impensable hoy en día. Otro tema que ha creado controversia es el episodio del encuentro entre Fernández Albor y algunos de los contrabandistas en Portugal, o las fotos de Núñez Feijóo con Marcial Dorado. ¿De qué modo ayudó en el pasado a los narcos esta relación con los políticos? ¿De qué manera puede estar ocurriendo todavía? Bueno, la connivencia con los políticos tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la policía, ¿no? Es de nuevo la connivencia con el poder. Digamos que los grandes contrabandistas y los grandes narcotraficantes de los años 80 eran sobre todas las cosas hombres de poder. Más allá de que se dedicasen al narcotráfico, también eran los dueños de las principales empresas de la costa gallega y también eran los caciques los que conseguían los votos para los políticos, los que tenían influencia, los que conseguían favores. Digamos que era un entramado mafioso, no es que fueran exclusivamente narcotraficantes o contrabandistas. De ahí que todo el mundo se acercara a ellos. De ahí que los políticos, como Feijóo en su época y Fraga, que era amigo personal de Terito, el principal contrabandista de tabaco, pues tuvieran esas relaciones tan estrechas con el mundo del contrabando y del narcotráfico, porque, repito, eran hombres poderosos y era algo que no estaba penalizado socialmente, que estaba bien visto. Cuando el narcotráfico evoluciona, cuando la sociedad ya no lo tolera, cuando se convierte en una actividad criminal sin más, los políticos ya no sacan rédito de ese acercamiento y se alejan. Hoy en día los políticos no quieren saber nada de los narcotraficantes porque saben que esa relación les puede perjudicar o solo les va a perjudicar, no van a sacar ningún rédito político de ello. Prueba de eso es que las fotos que años después salieron a la luz pública de Feijóo supusieron un gran escándalo, no supusieron ningún beneficio para Feijóo, todo lo contrario, supuso un escándalo que casi le cuesta el puesto. Y en ese casi también encontramos aún una narcotolerancia muy gallega, que es que probablemente si hubiera ocurrido en otro sitio, pues Feijóo hubiera tenido que dimitir o se hubiera ido, pero en Galicia todavía explicando o intentando explicar que Marcial era contrabandista, solo contrabandista, y que ocurrió en aquella otra época, pues la gente dio por buena esa explicación. Aún tenemos algo de heredado de esa tolerancia. Pero por lo demás hoy los políticos mantienen las distancias. Eso no significa que los tentáculos del narcotráfico no sean todavía muy extensos, pues las relaciones con la red empresarial gallega son claras y la influencia que tienen es muy grande y por tanto indirectamente siguen teniendo relación, voluntaria o involuntaria, pero siguen teniendo relación con la clase política, empresarial y en general con todas las élites gallegas. Pero tal vez la controversia mayor con su libro, Fariña, ha venido de la denuncia de Bea Gondar y su secuestro por un juzgado. ¿Cómo se explica que todavía se pueda secuestrar judicialmente un libro en una democracia como la española? Pues se explica difícilmente. Desde luego yo no tengo la explicación. Digamos que es algo excepcional, por suerte, y que de tan excepcional que es, pues causó toda la indignación y la incomprensión generalizada. Si fuera algo habitual, pues no hubiera tenido la repercusión, pero hoy en día, por fortuna, pues en España no se secuestran libros y cuando ocurre, pues la gente no lo comprende y cuanto más joven es la gente, pues menos lo comprende aún, porque la libertad de prensa y de expresión está más afianzada en mentalidades más jóvenes. En este caso concreto, ¿cómo se puede explicar? Bueno, yo lo explicaría como un error judicial, como una medida preventiva que solicitaba
en la parte demandante, que el fiscal recoge y que finalmente una jueza admite. Yo creo que hay una cadena de despreocupación, de desinterés, de desinformación, no sé si debido a una carga de trabajo, a una falta de atención o a una interpretación errónea. No sé el por qué, pero estoy convencido de que lo que hubo ahí hubo un error judicial que desembocó en un secuestro que nunca tuvo que ocurrir y que desde luego ni la Fiscalía ni la jueza tenían sospecha del terremoto que se les avecinaba y que me alegro que haya ocurrido, porque eso también hará que la próxima vez que un juez tenga delante o encima de la mesa un caso como este, pues cuente hasta 10 antes de tomar una decisión así. Si por lo menos ha servido para eso, pues ya ha servido para algo. Aunque su libro se centra más en la historia de narcotraficantes, también dedica una parte a la tarea de madres como Carmen Avendaño y las familias de muchos afectados por la llegada masiva de droga. ¿Qué piensa del papel de las madres que se enfrentaron a los narcos, como hizo la propia Avendaño? Bueno, las madres fueron la punta de lanza de la sociedad gallega que se rebeló contra la presencia de las drogas. Hasta ese momento pues había un silencio que tenía que ver con el miedo, con la incapacidad y también con la falta de medios, porque desde luego lo que no podían hacer los vecinos era hacer la guerra por su cuenta, si a quien le correspondía hacer esa guerra no la estaba haciendo, que eran las fuerzas de seguridad de los políticos, pues lo que no podíamos era pedirle a los vecinos que hicieran nada. Entonces en ese silencio se movían cómodamente los narcos. Hasta que un grupo de madres pues vieron que esa actividad estaba arrasando sus casas y matando a sus hijos, y con ese valor que entiendo solo puede dar una situación así a una madre, pues se enfrentaron directamente a los narcotraficantes jugándose la vida. Y ese fue el primer grito, esa fue la primera vez que la sociedad gallega rompió ese silencio y se enfrentó a los narcotraficantes en un momento que hacer eso era jugarse la vida. Y inevitablemente esto hizo reaccionar a más madres, luego a padres, luego al resto de la sociedad, para finalmente obligar a las autoridades a hacer algo ante la presión social. Así que, en mi opinión, la reacción de aquellas madres explica el haber parado los pies al narcotráfico, y desde luego gracias a ellas el narcotráfico dejó de ser algo impune, dejó de ser algo normal y pasó a ser una actividad criminal que como tal tenía que hacerse a escondidas y que la sociedad ya no tolera. Su trabajo es un reportaje periodístico de investigación que ha tenido una adaptación para televisión en forma de serie que ha tenido mucho éxito. ¿Cómo refleja esa serie la información real proporcionada por su trabajo? ¿De qué modo han conseguido sus autores crear una ficción que dé una visión aproximada de lo que verdaderamente sucedió? Bueno, yo creo que la serie está muy bien. Como espectador, a mí me gustó mucho ya, bueno, en el sentido de pues la calidad que tiene, la factura, la fotografía, creo que es una serie de calidad alta, pero más allá de eso creo que contiene un gran acierto, que es que representa muy bien la atmósfera, capta muy bien el clima en la Galicia de aquellos años, pues utilizando actores y actrices de esa época, haciéndoles hablar con el acento que les corresponde, cuidando la estética, el contexto de ese momento. Y yo creo que ahí está el acierto que da a esta serie un valor añadido, que la convierte también en un documento que refleja lo que fue aquella Galicia y que le da una calidad mayor. Y luego, a partir de ahí, hay que entender Fariña la serie como un producto de ficción, no un producto periodístico, que eso es el libro, sino que la serie se toma sus licencias, como toda serie de ficción, pero digamos que es un canal muy valioso y muy importante, que nuevamente, y lo hablábamos antes, explota culturalmente este fenómeno, ayuda a romper el silencio sobre él, quita esos tabús y esos complejos un poco absurdos que hemos tenido durante muchos años en Galicia, y hace que de pronto el narcotráfico se convierta en folclore, se convierta en un tema que se ve en el entroido, que la gente se disfrace, que haya camisetas y que salga de ese cajón donde estaba llenándose de polvo y donde estaba retroalimentándose, para ponerse encima de la mesa y concienciar mediante la cultura a la población gallega de que tenemos ese capítulo oscuro y que no hay que relajarnos porque sigue ahí.
Algunos de los protagonistas de su obra, con los que hablamos, tienen la impresión de que a veces series como Fariña o Narcos muestran a malos que también aman, sufren o son leales con los suyos. ¿Qué piensa del hecho de que haya gente que dice que hay que tener cuidado de no convertir a gente como Miñanco en una especie de Robin Hood a la gallega? Bueno, está bien esa crítica y tiene parte de razón, pero bueno, en primer lugar yo creo que una serie como producto de ficción puede hacer lo que quiera en realidad. Otra cosa es que el espectador eh, pues esté a disgusto con dibujar esos personajes y no quiera ver la serie o sea crítico con ella. Pero desde luego lo que una serie de ficción no tiene es ninguna responsabilidad. En todo caso lo tendrá un producto periodístico como es mi libro, por ejemplo. A partir de ahí creo que en Fariña se representa muy bien a los narcotraficantes porque digamos que hay algo, ¿no?, en nuestro interior que nos pide que los malos sean malos y cumplan todos los estereotipos de malos, así como que eso nos deja más tranquilos. Y la realidad es más compleja, por desgracia, los malos también tienen su lado bueno, los malos también tienen sus sentimientos, su familia y sus contradicciones y como tal hay que representarlos y hay que entenderlo. Y yo creo que eso en Fariña está muy bien representado y que además el final de la serie es claro, es contundente con lo que hacía esta gente y cómo acabó. O sea, la moraleja es que quien crea que Sito Miñanco estaba haciendo algo beneficioso debe ver la serie hasta el final porque no creo que tenga nada de ejemplar a alguien que acaba entrando en la cárcel y pasando allí la mitad de su vida. ¿De qué manera le parece que la sociedad y la gente de la costa gallega fueron los verdaderos perjudicados y los narcotraficantes, al final, fueron los que acabaron ganando la batalla de Fariña? Bueno, si hablamos de los narcotraficantes que todos conocemos, de los Ubiña, de los Charlín, de Sito Miñanco, etcétera, no sé de qué manera se puede interpretar que ellos hayan ganado nada cuando son señores que han pasado la mitad de su vida en la cárcel. Y cuando la costa gallega hoy es un lugar próspero, turístico, con más calidad de vida y que aún sigue padeciendo el narcotráfico, pero ya no está sometida a los criterios de estos caciques que eran los que mandaban en toda la zona. Aún hay mucho que hacer, aún hay mucho que trabajar y sobre todo aún hay mucha conciencia que pedirle, sobre todo a los vecinos de la costa gallega, porque el narcotráfico y el dinero del narcotráfico siguen existiendo en la costa gallega y siguen suponiendo muchísimo. Y sigue habiendo muchísima gente que mira para otro lado o a quien no le interesa saber de dónde procede el dinero, o de quién es el hotel en el que se hospeda, o de quién es la tienda en la que compra. Todo eso aún está ahí, pero desde luego creo que es incomparable el escenario de hace 30 años al de hoy y que si alguien ha perdido, desde luego han sido los narcotraficantes que un día se creyeron los reyes de Galicia. Y ya para terminar, ¿cuáles son las lecciones que deberíamos sacar los adolescentes de un reportaje periodístico y de una serie como Fariña? ¿Los adolescentes que lo hacéis o que lo leéis y que veis la serie? Pues las lecciones que deberíamos sacar sobre todo el tema del narcotráfico, las drogas, lo que puede acarrear. Las lecciones. Bueno, yo creo que de una historia tan grande abarca muchas lecciones o muchos mensajes, muchas reflexiones. Yo creo que se puede reflexionar sobre un montón de cosas. No sé, por quedarme con algo diría que el narcotráfico, como casi toda actividad criminal, no acaba bien. Nunca acaba bien. No existe el final feliz. Quien se mete en el narcotráfico o quien se mete en una actividad criminal solo tiene dos maneras de acabar, que es o muerto o en la cárcel. Y eso se comprueba generación tras generación, narcotraficante tras narcotraficante. Y creo que es interesante pues sacar esa lección de que la vida fácil, de que la trampa, de que el dinero sencillo no existe, que existe el trabajo, existe el esfuerzo y existe perseguir lo que a ti te gusta y esforzarte en eso. Y creo que es una lección universal que se extrae de esta historia concreta y que nos coge cerca a todos los gallegos y que es tentador que te den un dinero por descargar unas cajas, pero que así no van las cosas porque siempre terminan mal.